Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué estamos? Miércoles 3. Al fin, la mitad de la semana. Faltan 2 días porque es fin de semana, los días más queridos por todos nosotros. Pensamos en dormir, ir a la playa, en hacer muchísimas cosas. Bueno, los chicos están viniendo para variar. Y como siempre, yo soy una aprovechadora, ya que el día de ayer no pude estar acompañándolos, pero ya estoy aquí el día de hoy día. Vean esa redundancia. El día de hoy. Y estoy muy bien acompañada. Me acompaña un invitado, Freddy Castro. Freddy, por favor, salude a su público. Bienvenido. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas, y buenas tardes, Renato. Ustedes se preguntan, Freddy, ¿qué hace? Bueno, yo he estado, el otro día hablamos un poco de las energías con José Vicente, con Henry, y yo estaba como que viendo un poco de todo, y me encontré con Freddy, y me pareció tan interesante lo que él hace. Es reprogramación emocional. Listo. Perfecto. Ahí sí, reprogramación emocional. ¿Qué, Freddy? Cuéntame un poco y sácanos de la duda a nosotros que no sabemos qué es la reprogramación emocional. Bueno, la reprogramación emocional nos enseña que las emociones, que lo podemos ver desde el punto de vista energético, como tú lo dijiste, yo siento miedo, siento angustia, o siento ira también puede ser, ¿no? Uh-huh. Y yo te digo siempre en consulta, bueno, ¿y cuándo has cogido esa ira o cuándo has cogido ese miedo? No se puede tocar, pero es una energía, y ahora sabemos por la física cuántica que la energía tiene que irse a algún lado, no desaparece. Lo interesante es lo que ocurre con el cuerpo. El cuerpo somatiza las emociones. Es decir, vivo un evento, ese evento me genera ira, o me genera angustia, me genera miedo, y se baja el cuerpo. Ese es el término, somatizar. El cuerpo somatiza la emoción. Lo interesante, esto lo descubre ya de una manera más científica un doctor alemán que se llama Eric Hammer. Él lo vive en carne propia. 2 de la mañana, en la madrugada, timbra el teléfono. Eso fue en la década del 80. Timbra el teléfono y le salen con la noticia de que habían baleado al hijo. ¡Ah, Dios mío! El hijo no muere ese día, muere a las 2 semanas. Él lo narra en un libro. Y muere en brazos de él. Wow. Lo interesante es lo que ocurre al año. Al año, tanto él como la esposa sufren de cáncer. Wow. Entonces él comienza a investigar, porque él dice, es mucha coincidencia que a los 2 nos haya dado cáncer y los 2 vivimos el mismo evento. Mira, espero que te interrumpa. Yo soy sobreviviente de cáncer de seno, bueno, sigo en tratamiento y por muchos años más, creo. Pero bueno, y cuando a mí me detectaron cáncer, la doctora me derivaron al Seguro Social, y la segunda doctora, ya cuando me tenía que hacer las quimios, cuando me atendió, me dijo, estaba escribiéndome, ¿no?, la historia clínica, y me dijo, a ver, cáncer de seno, lado, y yo le digo izquierdo. Izquierdo. Me dijo, esos son problemas emocionales con tu madre o con tu padre. Y yo me quedé helada, en realidad. Porque entonces, esa es una pregunta que yo hago. Sí, entonces ella fue de una, me dijo, ese cáncer es por tal cosa. Y en cambio, cuando te da al otro lado es por esto. Pero ¿qué tiene que ver? Son las emociones, son los resentimientos, los rencores que se guardan en esta parte del cuerpo y se manifiestan de esta manera. Te lo puedo explicar con más detalle porque es un excelente ejemplo. Es que lo vivió la señora de Hammer. Uh-huh. Resulta que a la señora de Hammer no le dio cáncer al hígado, al riñón, y ese es el descubrimiento de él. A ella le dio cáncer al seno. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Mi compañera de lucha, entonces. Sí. Entonces lo que descubre Hammer, y claro, aquí por tiempo tenemos que comprimir la información, lo que descubre Hammer es que es una respuesta biológica del cuerpo. ¿Qué significa eso? La mujer, en este caso la esposa de Hammer, recibe la noticia de que pierde un hijo. ¿Ya? La biología le dice, tienes que hacer otro hijo. El cuerpo le dice. Sí. Claro. Tienes que hacer otro hijo. Entonces comienza... Pero no puedes hacer otra madre, no puedes hacer otro padre. Ya, pero a nivel de la respuesta biológica de ella, como mujer, es que tienes que hacer otro hijo. Entonces las células se vuelven como loquitas. Ya no están en armonía. Y producen el cáncer. Ahora, ¿por qué izquierdo o derecho? Eso es súper importante. Y tiene una explicación muy sencilla. La mujer, ¿qué hace de manera natural cuando es diestra? ¿Cómo coge a la pareja? ¿Con la mano izquierda o derecha? Ay, no sé, con la derecha. Con la derecha, ¿verdad? Si es que no es zurda, con la derecha. Exacto. Si es diestra, coge a la pareja con la derecha. Así es. Y de manera natural, al bebé que va a dar de lactar, ¿con qué mano? Claro, lo sostiene con la izquierda, por supuesto, así es. Con la izquierda. Por eso es que el conflicto es diferente y se somatiza en el lado izquierdo si es un conflicto hijo-madre, y en el lado derecho si es un conflicto
se llama colateral. Colateral puede ser la pareja. Ya. Mira lo interesante que es, porque ¿qué significa eso en lo que tú viviste en su momento? Que si tú solamente te dedicas a atacar al tumor de manera tradicional... Con medicamentos, ¿sí? ¿no? Ok. Te estás olvidando de la emoción que lo generó. Claro. Entonces, lo que va a ocurrir es que vas a tener que estar en controles constantes, ¿ok? Porque la medicina tradicional te va a decir, puede ser que vuelva. Sí, y vives con ese miedo toda tu vida. Entonces, si vamos al origen, que es lo que hace la reprogramación emocional, el origen es esa emoción que se vivió en algún momento del tiempo, que generó y que, como te expliqué en el inicio, esa emoción es una energía. La energía no se destruye, tiene que bajar al cuerpo, somatizarse en el cuerpo y expresarse en forma de un síntoma. Si vamos a ese origen y tratamos el origen, ya no tiene por qué volver. Pero en el caso de que hablábamos de esta pareja, el hijo murió, ¿no? Y obviamente ya no tuvo otro hijo, entonces ya le dio el cáncer de seno. ¿Cómo va a superar esa pérdida o cómo va a reemplazar ese hijo que perdió? Como para que el cuerpo entienda, ¿no? Porque puede entender con medicamentos obligatorios, pero como tú le dices al cuerpo, entiende que yo ya no le tengo rencor a esa persona o que ya no me duele que esa persona no esté, aunque asumo que perder un hijo debe ser, no lo superarás nunca, doloroso, ¿no? Claro. O que este nuevo hijo va a reemplazar a esto. En el caso de los padres, que te consigues un papá que reemplace, no sé, sí. ¿Cómo se maneja esa emoción? Lo dijiste muy bien. Bueno, es que para eso es la técnica de reprogramación emocional. Por eso se llama así, reprogramar la emoción vivida. Ya. Entonces, la emoción va a estar ahí. Mejor dicho, el evento no va a cambiar. Lo que va a cambiar es mi forma de verlo. Y por lo tanto, la respuesta biológica va a ser diferente. ¿Me explico? Claro. ¿Sí? Es que muchas veces confunden la reprogramación emocional como, vengo a que me solucione mis problemas. No se trata necesariamente de que va a solucionar el problema. Lo que va a cambiar es mi perspectiva del problema. Ya. ¿Me explico? ¿Sí? Que ya no me duela, que ya no me produzca, claro, que sea diferente, sí. Y que ya no... Se me vino a la memoria, yo atendí un caso, la verdad que para mí fue muy impactante. Me dijeron, ¿sabe qué? Le voy a llevar a mi sobrino que se quiere suicidar. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que perdió a la mamá hace 2 semanas y perdió al papá hace 1 año atrás. Era un muchachito de 12 años. Oh. Entonces, llegó a consulta conmigo, pues, y la verdad que era algo muy fuerte, ¿no? Era algo muy fuerte. Yo lo que dije es, ok, Dios, úsame como instrumento de tu amor y que sea lo que tenga que ser. Y bueno, ahí nació una terapia para ese tipo de casos. Porque saliendo de la terapia, la tía me dice, bueno, ¿y cuándo tiene que volver el niño? Y yo le dije, no tiene que volver. Y ella se quedó, me dice, pero no tiene que volver. Luego, no, pero si usted quiere, vea en los siguientes días y me avisa. Y efectivamente, como a los 5 días me llama para darme las gracias, me dijo, no, él ya está tranquilo, está bien. Pero me dice, ¿sabe qué? Él sí quiere volver a conversar con usted. Pero ya está bien, me dijo, ¿no? Digo, ok. Entonces él vino, pues, y en realidad tuvimos una charla muy bonita. Es algo muy personal, pero a lo que yo voy es a que hay eventos, o sea, no puede, pues, volver la mamá de la tumba. Así es. O sea, pero lo que cambia es la perspectiva del evento vivido. Ya. ¿Me explico? Y del sufrimiento, en otras palabras. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo vamos a vivir, pero con una perspectiva diferente, porque hemos cambiado el programa de la emoción. Cambiar el programa. Yo leí en todo este camino, leí 1000 cosas, entre ellas un libro que tienes que hablar leído también, que es de Louise Hay, si no me equivoco. Son muy claro. Buenos. Y ella decía, no, mírate al espejo en diferentes casos y háblate a ti mismo, o pídele perdón, o perdona a esa persona que te hizo daño, pero era como para que la emoción que tú le pusiste a ese momento o a ese sentimiento vaya tranquilizándose y la enfermedad no se reproduzca más en tu cuerpo. Más o menos entiendo que tiene que ver con eso. Es uno de los muchos métodos. Casualmente el libro que tú haces referencia, yo suelo usarlo como tarea. Sí, hay ejercicios de ahí que suelo enviar como tarea a casa para reforzar la terapia. Una persona que tiene este problema, bueno, hablamos de cáncer, pero hay muchísimas enfermedades, no solamente el cáncer, sino un montón de cosas que al final dice,
voy al médico y no dicen por qué y sigo ahí, como dicen, estás con dolor de garganta y siempre te da, es porque algo no has querido decir, eso dicen en el cómo vivir. Sí. Una terapia de estas, tú decías, llegó José Vicente y Henry también está aquí, pero no los dejo hablar, porque son expertos habladores. Pero bueno, entonces, esta terapia, tú decías, este chico de 12 años fue y estuvo contigo una vez. No es como ir al psicólogo, que hay que ir todo el tiempo y dale una vez cada semana y así, un tratamiento tremendamente largo. O también es un complemento de... Es que todo depende. Ya. Todo depende. O sea, cada caso es único, pues habrá... Y también depende de la predisposición de la gente, ¿no? Depende, yo pienso que del nivel de conocimiento de cada persona. Hay la inteligencia emocional, entonces si estoy con un nivel de inteligencia emocional, pues voy a captar mejor, va a ser más rápido, me explico, para ver resultados. Pero siempre va a ser cada caso único y pues cada caso habrá que manejarlo de una manera personal. Ok. ¿Nos toca corte? No, todavía no. Faltan 3 minutos. Que todos escuchando. Sí, es que estamos muy atentos. A mí me parece muy interesante, bienvenido a nuestro programa. En realidad, la dinámica que tiene que ver con el tema energético es tan amplio, ¿no, verdad? Sí. Es tan amplio porque muchos canalizan estas energías para muchas cosas. En este caso es para una reprogramación. La pregunta es, llegar al origen es... ¿Cuándo fue? Cuando mi hijo murió, ok. ¿Y qué te produjo eso? ¿Qué pasa si no llegas al origen y no sabes, de repente? Te pongo un ejemplo. Ayer atendí a una persona que tenía 15 años con un diagnóstico de divertículos. Ok. Entonces, la pregunta obvia es ¿qué le pasó hace 15 años? Pero es mucho tiempo, ¿no? Correcto. Que se va a acordar, claro. Es difícil que se acuerde, pero hay técnicas para eso, ¿no? Hay técnicas y te lo puedo resumir muy rápido otra vez. Dije, ok, hace 15 años y la persona tenía 3 hijos, entonces le comencé a preguntar, a ver, su hijo de 40, hace 15 años, ¿qué pasó? Me dice, no pasó nada. El segundo hijo, hace 15 años, ¿qué le pasó? Y hizo clic. Me dijo, hace 15 años se casó. ¿Me explico? Y ahí hizo algo que en lo que yo hago es muy importante, hizo un microgesto, ¿sí? De repugnancia. No le gustaba la nuera. Sí, más o menos, por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, sin dar nombres, lo que había ocurrido es que el hijo se iba a casar, todo el mundo estaba feliz, y 2 días antes del matrimonio, la novia dice, ya no me caso. Y no se casó nunca, ¿no? Quedó allí. No, pues ahí quedó emocionalmente algo. Claro, exacto, quedó la emoción, el impacto emocional de por qué no me caso. Ahora, lo interesante, porque lo que yo le hice fue la pregunta, no solo de la emoción, sino que está cada emoción codificada. Tenía que ser una emoción que se llama guarrada. Es decir, ¿y de qué se trataba? Guarrada. Guarrada. Con Eso G, no con B. Con Los G. españoles dicen qué guarro que eres cuando es una porquería, o sea, Exacto, sucio. sí, exacto. ¿Y cuál fue la guarrada? Que la novia no se quiso casar porque le salieron con el chisme de que el novio era homosexual. Ya. ¿Y era? No importa. No importa. A lo mejor lo que era homosexual fue lo que le afectó a la mamá. En realidad, Y ese fue el golpe emocional para quién, para él. Para la madre. Para la persona que estaba enfrente mío y que ahora tiene un síntoma. Que era la madre del chico. Y eso puede causar divertículos, imagínate. Sí. O sea, ¿Qué puede ocasionar esto en cambio en la chica? Porque la chica seguramente estaba muy enamorada y para ella también fue una emoción Claro, fuerte, seguramente cáncer de seno del lado derecho. Lo entendió muy bien. Por desequilibrante. Es lo que, Lo o sea, entendió muy si, bien, como él decía, ¿no? Y lo digo por experiencia, si tú dices, en mi caso, yo es que tengo cáncer de seno en el lado izquierdo, tú tuviste algún problema con tu mamá o con tu papá, de una, hijo. entonces o un hijo. Si tuviste del lado derecho, es con La una pareja. Suele ser Entonces, pareja. Ya están como identificados qué tipo de enfermedades van con cierto tipo de, Sí, de o sea, órganos. está codificado la emoción con la parte del cuerpo. Con la parte del cuerpo que está afectada. aún así funciona. creo yo, desde mi punto de vista personal, mío particular, Propio. mío de mí propio, De tu propiedad. que no debe ser tan tajante porque hay cosas que no tienen, o sea, está bien, todo tiene que ver con la energía, con las emociones y tal, pero tampoco, o sea, Obviamente hay excepciones. claro. O sea, no es que llega un paciente más o menos por la estadística, mira, ve, tú tuviste, yo creo que hay cosas, pero antes de responder porque hay muchas preguntas, yo quiero decir que tú no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar la feria de utilidades de Kia
del 3 al 7 de abril. Ya voy corriendo. Tienes que visitar los concesionarios de Kia a nivel nacional y los horarios están perfectos. Mira, entre semana puedes ir de 9 a 8 de la noche, el sábado de 10 a 6 y además el domingo de 10 a 4 de la tarde. Solo por feria vas a recibir tus mantenimientos gratis por 10 años o el equivalente a 160,000 kilómetros con beneficios de hasta $5,000 con el mejor financiamiento. La verdad que Kia, the power to surprise. Así que, pila Henry, si tienes algo que decir, lo digo yo. Si quiere comprar un Como carro. se quedó callado, yo lo voy a decir. Señores, mucha conciencia Tu ambiental. carro va a estar chévere. Así es. La conciencia ambiental es lo más importante para que Guayaquil cada día esté más guapa, gracias a que los desechos los desechos deben ser separados, así como el agua y el aceite no se juntan. Efectivamente, el agua y el aceite no se juntan y como tú lo dices, los desechos sí, por eso tenemos que separarlos y ponerlos cada uno en una funda. Miren, en una funda pones los orgánicos y eso se los lleva a Puerto Limpio. En la otra pones los reciclables, eso se lo lleva el reciclador informal de tu barrio, el chamberito, recolector, pero le avisas, le dices que allí va las cosas que él puede utilizar y así no rompen la funda. Guayaquil está hermosa, preciosa para la foto, para todo, para los turistas, para nosotros, para vivir sanos en un ambiente bonito. Los desechos no se juntan, ¿no? Nosotros sí, nosotros unidos, los desechos separados. Ese es el mensaje de Puerto Limpio. Vamos a la primera pausa, pero antes de la primera pausa, otra recomendación. Es que yo tengo una excelente recomendación y se acercan las clases y nosotros los papás siempre andamos en corre. Por eso yo les voy a recomendar, si vives en el norte de Guayaquil y no has decidido dónde deben estudiar tus hijos, ven y conoce la Unidad Educativa Lemas, un hermoso colegio con 10 años de trayectoria que convive con la naturaleza ya que colinda en 300 metros con el hermoso río Daule. Ven a Mucholote 1 y 2 y comprobarás que Lemas es un colegio con desarrollo en robótica, inglés, pero sobre todo comprometidos con la conciencia ambiental y privilegiando los valores. Recuerda la Unidad Educativa Lemas junto a la Avenida Narcisa de Jesús en Mucholote 1 y 2. Matrículas abiertas están esperando por el futuro de tus hijos. Pausa. En Bla 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 regresamos con más energía.
pausa, vamos con el contenido que está interesantísimo, gracias a Freddy Castro que está junto a nosotros. Cuando digo Freddy Castro, ¿qué digo? Doctor. No, en realidad mis estudios son de ingeniería en sistemas. Sistemas, ¿sí? ok. Todo lo que es la parte de programación de computadoras. Wow. Muy bien. Yo llego a lo que es la reprogramación emocional por mi salud. Ok. A mí me Suele diagnostican, sí, Suele ocurrir. a mí me diagnostican, es migraña, pero era una migraña que me tumbaba 3-4 días, no podía hacer nada, pasaba en cama sin poderme mover, Ok. terrible. Entonces Es muy común, ¿ah? La migraña. Ajá, la medicina tradicional me dijo, ¿sabes qué? Tú con esto vas a estar de largo, solo tómate esta pastillita. Es típico. Ajá, Que no te dé la luz, descansa. ajá. Pero no pasaba. Y, o sea, obviamente la dosis cada vez era mayor, el hígado ya se estaba dañando terriblemente, terrible. Entonces yo muchos años comencé a investigar opciones, ¿no? Acupuntura, imanes, todo lo que se les ocurra, yo probé. Pero siempre volvía, Ujú. ¿sí? Lo que había es simplemente Un paréntesis. como un parche, lo digo yo, ¿no? Yeah. Como un parche. Porque yo siempre me hice una pregunta de niño, yo siempre he sido muy curioso. Yo decía, a ver, si a mí me duele la rodilla derecha y me mandan una pastilla, yo decía, ¿cómo la pastilla sabe que tiene que irse a la derecha y no a la También siempre izquierda? Me he preguntado lo mismo. Ya. Entonces yo decía, no, tiene que haber otra cosa, ¿no? Y cuando a mí me hacen la reprogramación emocional, yo dije, wow, esto es de locos, yo quiero aprender. En el Ecuador. Sí. O sea, ya había un señor Sí, que también ahí- se había planteado. ¿Quién le hizo? ¿Quién le hizo? Yo hablé al principio de un doctor alemán que se llama Hammer. Sí. Pues el mundo es tan chiquito y todo es tan hermoso que hay un discípulo de Hammer que es ecuatoriano. Dios te pone el lugar, Sí. la gente en el lugar correcto. Ajá. Y este ecuatoriano vino a Ecuador hace unos años atrás y cuando vino comenzó a dictar cursos de esto. Y yo no sé, pero a mí me llegó el correo electrónico ofreciéndome el curso. No sé de cómo se enteró de mi existencia, pero Qué llegó. chévere. Y ahí yo empiezo con esto. Ahora, cuando voy a buscar a Freddy Castro, porque la verdad es que ya no doy más con X cosas, yo no le tengo que asignar normalmente a la parte emocional, porque lo que uno menos que piensa que es emocional, pues Así uno es. dice que es más, yo soy uno de las, yo no sé qué piensas tú, Henry y Renata, pero yo ya estoy como abreado un poco, ¿no? De que ahora cualquier cosa es estrés. O sea, ya el médico de cabecera, que te ve el hígado, que te ve el resultado de... Ya de entrada te dice, es estrés. Porque comienza a tener una sintomatología que es bastante común y te mete en el mismo saco. Y la primera pregunta es que te dice, usted está muy estresado. Oye, ¿sabes cuál es la respuesta? Del 99%. ¿Qué dices tú? ¿De los pacientes o respuesta De de los los pacientes, médicos? cuando te dicen, usted tiene Es que un soy problema. cansado, tengo muchas deudas, Así tengo es. esto de Todo el aquí, mundo- por todo- acá. Nadie tiene la vida color de rosa. Mi señora me Sí, pega. Y el que tiene muchísimo dinero, probablemente, el que vive una vida muy cómoda, Ese por el tiene- estilo, tiene otro tipo de estrés. No tengo el Entonces, carro que quiero, no tengo el yate, no tengo la o se me está avioneta. yendo de las manos esta vida, etcétera. Entonces, Sí. todo el mundo, como padece de alguna preocupación, Bien feliz. digamos que no vive en plenitud, a pesar de que por dentro dice que suerte que tengo, ¿verdad? Entonces, cuando el médico lo lleva contra la pared, ¿no? Porque es una cuestión así, no, usted está estresado. No puede ser que no pueda, usted no está durmiendo bien. Entonces, las típicas preguntas cuando te vas a leer el tarot, ¿no? Lo mismo, tú tienes muchos problemas. ¿Qué dices? Sí, Dios mío, ¿cómo sabe? Sí, pues algo muy general, ¿ya? Entonces resulta que es la enfermedad del siglo, como se ha denominado, el estrés. Pero el problema es cómo carajo yo sé por qué se produce ese estrés. Nadie busca. Simplemente se toman la pastilla Claro. o el tranquilizante o las vacaciones y creen que eso ya se acabó. Entonces yo siempre he dicho, es cómo encuentras eso de ahí. Y se lo voy a resumir en... Voy a tratar de ser breve porque esto sí puede ser muy aburrido para el que no cree o no sabe esto. ¿Usted sabe quién es Brian Weiss? Seguramente sabe quién. Claro, por supuesto. Gran amigo. Saludos. Sí, Escuchas claro. de Miami. Brian Weiss. Es ¿Usted el, sabe? es el hijo de Don Weiss. El señor Weiss. ¿Tú sabes quién es? Claro. Muy bien. Muchas ¿Leíste? vidas, muchos maestros. Muy Sí. bien. Many Life, Many Masters. A ver, él es autor y es conocido por muchas vidas, ya tiene 2 ediciones. Y él, de origen judío, es un doctor, y te lo cuento para ti, que ignoras el tema. No significa que seas ignorante, está claro. Digo que ignoras este Ahí lo tema. Henry, imagínate que lleves a tu hija a hacer, digamos que él hacía hipnosis. Simplemente él hacía hipnosis. Y bajo la técnica de hipnosis, que es netamente una técnica,
llegaba a lo que hace Freddy más o menos. Usted no hace hipnosis también. No necesariamente. Ya, él no necesita hacer hipnosis. Probablemente la técnica o la que había utilizado el Dr. Weiss era llevarle a la hipnosis para llegar al subconsciente y que el subconsciente le diga, me estoy ahogando, y ahí está el problema. Por eso es que tú eres asmático. Sí, es que la pregunta de Weiss fue, anda al origen del problema. No, pero yo todavía no llegaba a eso. Entonces, y ahí iba descubriendo. Entonces le decía, ¿y qué edad tienes? 3 años. Y se da cuenta, y ya cuando el tipo estaba totalmente consciente, le decía, mira, a los 3 años, tu mamá te encerró en el baño, y ese vapor te causó un trauma tan que crees que cada vez que hay algo por el estilo te ahogas, y manda la orden, pero esto lo vamos a eliminar con otra sesión y qué sé yo. Y la gente se comenzaba a curar y decían, doctor, usted es lo máximo. Y en un día entra una señorita llamada Caroline, ¿ya? Y esta señorita no la encontraba, llegó a 2 años, ¿y qué edad tienes y tal? Y cuando de repente le dijo, ándate un poco más allá, como dice Freddy, ándate al origen, ¿dónde está este problema? Y le dice, esta señora... Una vida pasada. Estaba en una vida pasada. Una vida pasada. Wow. Y ese tipo no sabía si despierta o seguir corriendo, porque no se imaginó. Y comienza a meterse de cabeza en esto y comienza a hacerlo, y vio que tenía, a través de la hipnosis, esa técnica de llevar a las vidas pasadas, que hoy muchísimas. Es más, vas al consultorio a buscar a Brian Weiss y es un edificio de 6 pisos en la ciudad de Miami, y para que te atienda él tienes que pagar $1,697 adicionales, porque normalmente tiene 3 pisos con asistencia. Ya la gente lo hace, no significa que solo Brian Weiss lo puede hacer, ¿no? Es una técnica. El tema es llegar al origen. Entonces la pregunta que yo le hago con esta historia, que es larga, pero... Sí, está bien compacta. Me quedé sin aire, sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace Freddy Castro para no llegar a hacer hipnosis y llegar al origen del problema? Bueno, en realidad se hace la hipnosis de Erickson, que se llama, que es más suave. Ok. Y sí me ha pasado. ¿No llegas al subconsciente? Sí, por supuesto, hay que llegar. Hay que llegar al subconsciente. Lo que sucede, mira, yo atendí a un señor que vino con un dolor de espalda crónico, pero la descripción del dolor era bien original. Él decía, es que es un dolor que me hinca por el lado izquierdo y me sale por el derecho. Una bala eso. Sí. Y había sido una vida pasada. Wow. Sí, él me dice, estoy pescando, dice él, ¿no? Estoy pescando, y estaba narrando cómo era la red, lo que estaba haciendo, y de repente comenzó a gritar del dolor y dice, algo me cogió en la espalda, y comenzó a dar gritos de dolor. Entonces yo le digo, salta del cuerpo y mira qué es, y era un arpón. Un arpón lo había atravesado, entró por el lado izquierdo y salió por el lado derecho y lo jaló y se muere ahogado en esa vida pasada. Entonces él toma conciencia de eso y se le fue el dolor. Oh, wow. O sea, la idea es, llegas al origen y reacciona. Eso no, así no, pero hay técnica. Hay técnica, ya, claro, chao, tienes que olvidarte de esa vaina. Por ejemplo, en el libro, cuando ya comienza este señor, Dr. Weiss, a experimentar con Henry, con Renata, con otros pacientes, él lo que hacía en el momento que llegaba al por ejemplo, yo me hice una regresión, ¿ya? Y yo nunca en mi vida me imaginé, pero es que ni siquiera se me ocurría que yo tenía miedo a la soledad, a las alturas o algo por el estilo, ¿ya? Y lo que me dicen es que en algún momento de esa vida pasada, que yo tengo localizadísimo dónde fue y todo, yo estaba junto a un precipicio, huyendo de ciertos problemas de X, ¿ya? Y no tenía otra salida. Obviamente no es que me lancé al precipicio, pero viví esa sensación de una manera tan intensa porque no veía escapatoria, veía para todos lados y obviamente hizo que obviamente el cuestionario en rigor que entró hacia mí es, tú no te sientes como que llegas a un límite. Y yo decía, no, y en algún momento va a llegar, porque eso está ahí escrito, ¿no? A lo que voy es que cuando llegas a ese origen, en tu subconsciente lo que manifiesta es qué estás sintiendo. Entonces en este caso, digamos que ponían play y a mí seguramente me encontraban como desesperado sin saber a dónde ir. Claro. Entonces ahí es donde entra, como dice Freddy, la técnica para que tú dentro del inconsciente, o sea, el estado subconsciente, le des la orden a tu cuerpo que eso poco a poco tiene que ir desapareciendo.
Te veo con cara de marcando ocupado. Estoy tratando de asimilar algunas cosas que me pasan también actualmente y relacionándolas con lo que están ustedes hablando. Eso no tiene arreglo. ¿Cómo? Eso en la escuela se corrige. Oye, tenemos que ir a una pausa. Está interesantísimo esto, Freddy. Yo creo que es un mérito de Renata que haya conseguido tu número y hayas venido acá. Y la participación aquí de Freddy. Sí, porque normalmente este programa no es tan serio, ¿ya? Y definitivamente no estamos serios ni estamos formales, pero es un tema que hay que tomarlo en serio, porque hay gente que simplemente, como tú decías, el acetaminofén y se acabó, es un parche y nunca hacen nada más para averiguar cómo carajo quitarse eso encima, claro, que puede ser cualquier cantidad de problemas emocionales. Y ojo, no tengo nada con mi padre, es médico, amo la medicina, es más, iba a ser médico, pero no es posible que vayas a un médico y te digan, tranquilo, eso es estrés. Y eso vamos a hacer después de la pausa comercial. Henry, le atribuyen un montón de cosas al estrés últimamente. ¿Tienes algo que decir? Claro que sí, el agua y el aceite no se juntan, recuérdenlo muy bien, pero los desechos sí. Así que en una funda usted tiene que poner los orgánicos y eso se lo lleva el camión de Puerto Limpio. En la otra pone los reciclables, las botellas, los plásticos, los vidrios. Eso se lo lleva el chambero, el reciclador de tu barrio. Y así vamos a mantener a Guayaquil hermosa y preciosa. Recuerda, nosotros juntos, los desechos separados, es un mensaje de Puerto Limpio. Vamos a hacer una recomendación más con José Vicente. ¿Qué dice? Sobre todo, ¿dónde? Tienes que apuntar del 3 al 7 de abril. Hay una oportunidad que no la puedes perder, que es la Feria de Utilidades de Kia. Del 3 al 7 de abril tienes que ir a todos los concesionarios Kia a nivel nacional y los horarios están espectaculares. Entre semana de 9 a 8 de la noche, el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo también se atiende de 10 a 4 de la tarde. Solo por la feria, atención, recibes tus mantenimientos gratis por 10 años o 160,000 kilómetros con beneficios hasta $5,000 con el mejor financiamiento. Kia, the power to surprise. Renata. Nos vamos a un corte, ¿no? ¡Ay, no! Por supuesto que no, porque yo les tengo recomendaciones, ¿verdad? Recomendación. Una recomendación. Es que usted no debe dejar de pasar esto. Nosotros los padres a veces que estamos en el corre-corre, queremos cambiar a nuestros hijos o nos cambiamos de casa al norte de Guayaquil y yo les tengo una recomendación. Si vives en el norte de Guayaquil y no has decidido dónde deben estudiar tus hijos, ven y conoce la Unidad Educativa Lemas, un hermoso colegio con 10 años de trayectoria que convive con la naturaleza, ya que colinda en 300 metros con el hermoso río Daule. Ven a Mucholote 1 y 2. Comprobarás que Lemas es un colegio con desarrollo en robótica, inglés, pero sobre todo comprometidos con la conciencia ambiental y privilegiando los valores. Recuerda la Unidad Educativa Lemas, junto a la Avenida Narcisa de Jesús, en Mucholote 1 y 2, matrículas abiertas, están esperando por el futuro de tus hijos. Ahora sí, una pausa y volvemos.